¿Te has preguntado qué tanta influencia tienen sobre ti tus emociones? Porque lo que no entiendes te controla. ¿Sabías que el costo que puede tener el hecho de no saber gestionar nuestras emociones puede ser demasiado alto? Tan alto que puede quitarte tu paz, tu tranquilidad y afectar tus relaciones, tu trabajo, en fin, generarte una serie de conflictos que son muy incómodos. Las emociones forman parte de la realidad humana. Esa es una flecha que nadie puede esquivar. No las podemos negar. Mientras estemos vivos, las emociones van a estar allí. Y esa es una evidencia de que estamos vivos, de que eso forma parte de nuestra existencia. Sin embargo, a veces hacemos alguna interpretación respecto a la vida emocional y en algunos casos podemos llegar a pensar que sería muy bueno no sentir, alejar las emociones, porque hay emociones que provocan sufrimiento, otro estado emocional, producto de emociones previas. Ahora bien, hay dos temas que me gustaría precisar. Por un lado, están las emociones que son involuntarias, son emociones que nosotros no las controlamos, aparecen dadas cierto tipo de circunstancias y están allí con el propósito de ayudarnos, de alertarnos, de prevenirnos frente a una situación que puede ser peligrosa para nuestra vida personal, nuestra integridad física. No voy a hablar de eso, me quiero referir a las otras emociones. Y me remito a una reflexión de Ayn Rand que decía que las emociones forman parte de la naturaleza humana. Como te decía hace rato, eso es inherente a la realidad del ser humano. Eso forma parte de nuestra vida y eso no lo podemos evitar. Sin embargo, decía Ayn Rand, que si bien es cierto las emociones son inherentes, propias a la vida humana, el contenido de las mismas lo dicta nuestra propia mente. O sea, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Y acá viene algo muy interesante para comprender. El tema emocional es un tema para mí apasionante, porque entiendo, he visto, lo he notado y por supuesto por experiencia personal que tienen las emociones una presencia protagónica en nuestra vida, hasta el punto que marca momentos clave de nuestra existencia y recordamos esos eventos, entre otras razones, por el impacto emocional que tuvo la situación que vivimos en ese acontecimiento particular de nuestra historia de vida. Y es que son muy, muy poderosas, pero también aprendimos en algunos casos que las emociones son la consecuencia de lo que a mí me pasa, de lo que sucedió externo a mí. Y por eso es mi estado emocional de ese momento. Estoy triste porque algo que pasó no me gustó. Entonces, ¿por qué estás triste? Por lo que pasó. Estoy disgustado, estoy molesto, no me gusta, tengo rabia. ¿Y por qué? Porque alguien dijo, alguien hizo, o una persona dejó de decir, dejó de hacer, y por eso estoy molesto. Estoy incómodo, estoy con mucha rabia, estoy confundido, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi hija. ¿Y por qué estás así? La razón, porque el hijo, la hija. Y esto cuando estoy hablando de personas, pero en otros casos pasan cosas todavía muy interesantes, más interesantes aún. Y es que cuando se presentan acontecimientos, por ejemplo, acontecimientos externos a nosotros en cuanto a la naturaleza, no que involucre a personas. A veces tenemos planes que venimos organizando con mucho tiempo de anterioridad y el día del evento preciso, ese día llueve torrencialmente o
vas para alguna parte que es importante llegar a ese lugar, pero el tráfico vehicular está denso, complejo, muy difícil de avanzar y eso va a retardar tu llegada a ese lugar, por mencionarte algún caso. O también que quisiste entrar a revisar el internet en tu teléfono, en tu computadora, en tu computador, en tu tablet y no pudiste acceder al internet. Cuando se presentan estas cosas, ¿por qué se indispone la gente? Porque no hay internet, porque el tráfico está muy complejo, porque no se puede avanzar en el tráfico, porque está lloviendo y se me dañó el plan que yo tenía. Por eso es que estoy así. Y encontramos una forma de explicar nuestro estado emocional con respecto a la situación o evento que nos está sucediendo. Eso yo en lo personal lo aprendí desde que estaba muy joven. Y no porque alguien me lo haya enseñado, sino porque así lo fui entendiendo en la medida que iba creciendo y teniendo ese contacto con la vida, entendiendo la vida. Y no solamente a mí, sino que yo veía a los demás que también les pasaba exactamente lo mismo. Sin embargo, como te digo, el estado emocional es un tema que me llama profundamente la atención por el impacto que tiene en la vida de las personas, en la calidad de vida de esas personas. En ese orden de ideas, averiguando, investigando, estudiando, por supuesto, para entender más a profundidad, me di cuenta, por ejemplo, solo con la observación basta para darte cuenta, que hay situaciones en las cuales personas que se ven involucradas en el mismo evento que las afecta de la misma manera a las personas que están participando de ese evento, pero noté y sigo notando que no todas las personas tienen una respuesta emocional igual al mismo evento. Así, por ejemplo, van para el lugar donde deben llegar, pero el tráfico está muy denso, o el plan que llevaban durante mucho tiempo organizando y preciso ese día llueve, y eso pues les afecta la realización del evento o necesitan hacer alguna actividad en internet, la que sea, entretenimiento o de trabajo y no sirve, no funciona, no, la persona no puede acceder. Pero he notado que en casos como esos, por ejemplo, hay personas que tienen reacciones de cierto tipo y otras de otro tipo. ¿Por qué si les está pasando exactamente lo mismo, reaccionan de maneras diferentes? Igual pasa también, por ejemplo, en el caso que te comentaba de los hijos. Los padres de este joven, de esta joven, están viviendo la misma situación, pero los dos pueden tener reacciones diferentes. ¿Por qué? Si es el mismo evento, ¿por qué se afecta de esa manera? Y también pasa con cualquier otra situación. Es que alguien vino y les dijo a estas 3, 4, 5 personas algo que las incomodó, pero las reacciones que esas personas tuvieron fueron diferentes. ¿Por qué si fue el mismo mensaje que recibieron todas? Pues bien, volviendo a lo que decía Ayn Rand, las emociones son propias del ser humano. Eso es algo que nosotros no podemos esquivar, pero el contenido emocional lo dicta la mente de esa persona, o sea, su manera de pensar. En ese sentido, podemos comprender que las emociones son el resultado, no estoy hablando de las emociones involuntarias, estoy hablando de estas emociones que son el resultado de un pensamiento previo. Las emociones pagan peaje y el peaje es el pensamiento previo que antes generó como consecuencia esa emoción de ese momento. Y así, por ejemplo, cuando el clima cambia y está muy difícil y lo que planeaste durante meses, mucho tiempo,
se ve afectado por la lluvia torrencial de ese momento, pues obviamente que eso puede ser incómodo, pero hay personas, como te digo, que pierden el control y su estado emocional se vuelve en su contra. Digo que se vuelve en su contra porque esa persona se está afectando demasiado, dañando su momento, su realidad actual. Vuelvo e insisto, no es encogerse, hombre, y decir qué felicidad, está lloviendo y el evento que preparamos durante meses y que hicimos una inversión cuantiosa no se va a poder dar o no va a salir como preveíamos, entonces qué alegría. No, no, porque eso es negar la realidad. Y si negamos la realidad no va a desaparecer. De hecho, negar la realidad, cuando ésta no desaparece, pues va a generar cierto tipo de pensamientos que no se compadecen con la realidad y por eso mismo terminamos frustrados. Frustración es un estado emocional. ¿De qué? ¿Por qué estoy frustrado? Por un pensamiento que en este caso, un pensamiento que no es funcional, porque no se acomoda a la realidad y por eso, por negarla, uno termina en ese estado de frustración, sufrimiento. Nada más por cierto tipo de pensamientos. En cambio está la otra persona que puede estar diciendo incómodo, molesto, pero asume otro tipo de pensamientos. Se entiende, por ejemplo, bueno, pues tenemos una idea, pero ¿cómo hace uno con el clima? O sea, si yo pudiera manejarlo, si yo pudiera controlarlo, pues lo manejaría de otra forma, pero no puedo. Hombre, qué lástima, esto no era lo que nosotros queríamos, ¿qué podemos hacer? Pero su forma de pensar en ese momento genera una reacción emocional que no la va a sabotear, porque le permite seguir en ese proceso de gestión para entender lo que está pasando. O sea, esta persona puede ser que no pierda la cabeza. Otros la pierden exaltándose, volviéndose irritables, estallan. Otros también la pierden cuando se sumen en una profunda tristeza, comienzan a culparse, a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que la mala suerte siempre está conmigo, yo no sé qué estaré pagando, yo soy una persona con una muy mala fortuna, a mí nada me sale bien, todo me sale mal, y eso sume a esa persona en un profundo estado de malestar interior por la situación que está viviendo. Imagínate vos nada más. En ese sentido, hace un tiempo escribí un libro, El principio de la doble creación, te lo dejo acá en la descripción de este video para que le des una mirada, donde explico a profundidad cómo es que este estado emocional es consecuencia de mi forma de pensar y cómo podemos gestionarlo. En ese sentido, y ahí te explico cómo es que se presenta este tipo de situaciones. Entonces, hay una situación, un estímulo frente al evento que se está presentando. Ese evento representa para mí un estímulo, pero la forma en que yo reacciono es mía. Yo soy el que reacciono. Y mi reacción es lo que determina cómo voy a estar yo en un momento determinado. Por eso me gusta la fórmula que a veces lo vemos para qué hay que hacer para tener. Pues hacemos el hacer. Sin embargo, yo lo pienso desde antes porque para hacer primero hay que ser. Ser, hacer, tener y esto me da como resultado el estar. El estar bien o el estar mal. El bienestar o el malestar. Pero ese bienestar o malestar es producto del ser, de esa persona, de cómo es aquí. Y en consecuencia eso me genera una respuesta frente a la situación que yo estoy viviendo. Insisto, no es negar la realidad y en ningún momento estoy sugiriendo que no sintas, porque vuelvo y te digo, esa es una flecha que nosotros no podemos esquivar. Las emociones son inherentes, son propias a la realidad humana, eso es como respirar, no lo podemos quitar. Pero claro, hay emociones que a uno lo hacen sentir mal. Me siento mal, la tristeza, la rabia, la furia, la frustración, el desengaño producto de una traición, un engaño, todas esas cosas.
pues obviamente que uno no quiere sentir eso. Y a veces esa persona, cuando lamentablemente su estado emocional ha perdido la cabeza, empieza a sabotearse y busca alternativas, ya no piensa de una forma racional, objetiva, sino que piensa desde su estado emocional. O, para decirlo de una mejor forma, son las emociones las que toman el control. Y como me gusta decir en mi libro, El principio de la doble creación, que como te dije, te lo dejo acá en la descripción para que le des una mirada, esas personas, las emociones asumen el control y son las que terminan dictando la conducta. Y es por eso que muchas veces cuando uno vuelve a recuperar su tranquilidad y vuelve a estar sosegado, en calma, a veces uno dice, pero yo qué fue lo que hice. Claro, esa persona está pensando, su pensamiento racional, su pensamiento objetivo ha vuelto. Y es cuando uno mira desde esa objetividad su conducta anterior y obviamente es cuando uno a veces, dependiendo del comportamiento, dice, pero por favor, ¿yo qué hice? ¿O por qué dije eso? ¿Por qué no lo dije de otra manera? Claro, ahora la mente, la razón vuelve. Es claro que en muchas ocasiones, y como te digo, en mi libro El principio de la doble creación, hablo de este punto en particular que te quiero comentar, y es que a veces colocamos esa dicotomía, razón, emoción, y donde está la emoción no puede estar la razón, y donde está la razón no puede estar la emoción. Y fácilmente decimos que ponele corazón, dice la gente. Calla un momento la mente, deja de estar pensando tanto las cosas y ponele corazón. Asumimos que pensar racionalmente, que ser objetivos, implica que yo renuncie a mi estado emocional y en consecuencia me vuelvo una persona fría. Así que es mejor apagar la mente, la razón, el pensamiento objetivo y dejar que las emociones dicten la conducta. Pero vos y yo sabemos lo que eso puede ocasionar en ciertos momentos. Sucede que cuando nosotros decimos corazón, inmediatamente, pues por supuesto, estamos hablando del corazón, pero sucede que ese corazón emocional está es aquí y está una relación, existe una relación directa entre pensamientos y emociones y yo no puedo desligar lo uno de lo otro. Por eso a veces uno piensa como se siente, habla como se siente, actúa como se siente, porque existe una relación directa entre lo uno y lo otro y yo no puedo desprenderme de lo otro. O sea, que igual, así yo diga que le pongas corazón a una situación, igual lo que vos sintas para actuar frente a lo que te están diciendo, que le pongas corazón, es que necesariamente tiene que haber un pensamiento previo, funcional o no, pero tiene que haber un pensamiento antes. De lo contrario, cuando vos te dicen que le pongas corazón, pues te toca pensar, bueno, ¿cómo le voy a hacer para eso? Y ya estás pensando y esos pensamientos van, como te digo, tienen un peaje más adelante. ¿Cuáles son? Las emociones o las emociones pagan peaje con los pensamientos que ahí están. ¿Y cómo aparecen esas emociones? Como consecuencia de la forma de pensar de nosotros. Así es claro que en muchas ocasiones podemos sentirnos incómodos. Por ejemplo, cuando llega el lunes, para muchas personas a nivel laboral es incómodo. El lunes o a nivel académico es incómodo. Venimos de un fin de semana, hemos estado descansando, nos gusta más el fin de semana y por supuesto el lunes pues tiene una carga para muchas personas y eso lo vemos por todas partes, algo negativo, algo incómodo. Sin embargo, ¿por qué un lunes es incómodo si un lunes es igual a cualquier otro día? ¿Qué pasa si el lunes se llama miércoles y el miércoles ahora se llama lunes y la semana comienza con el miércoles y sigue el martes, sigue el lunes, sigue jueves, sigue viernes? Ahora la gente no se va a incomodar con el lunes sino con el miércoles. El problema no es el día, el problema es la forma en que estás
pensando respecto a la situación que te está sucediendo. Aquí la cuestión es que es importante entender esto, porque de lo contrario, si no lo entendemos, no lo podemos gestionar, se nos va a salir de las manos. Y vuelvo a mi experiencia personal previa de hace años, de mi juventud y con el tiempo, pues obviamente que la sigo teniendo y la que yo veo en muchas personas y lo que he entendido a través del estudio, de la formación y lo que por supuesto te dejo en mi libro El principio de la doble creación que puedes descargar, acá está en la descripción donde explico sobre el tema, es que es importante que comprendamos que nuestro estado emocional tiene una relación directa con nuestros pensamientos. Por eso cuando yo me estoy sintiendo de una forma, puedo entender pensando por qué pensamiento tengo yo para que me esté sintiendo así. ¿Qué pensamiento previo hay para que yo esté sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué mi estado emocional está en ese momento como está? ¿Qué pensamiento previo hay que dicte la forma en que yo me estoy sintiendo en un momento determinado? Vuelvo y te digo, no es negar la realidad, las emociones no se niegan. Y aquí viene otro peligro que es importante entender, recordar que si no lo entendemos no lo gestionamos y si no lo gestionamos eso se puede volver en contra de nosotros. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es ese peligro que es inminente, terrible, cuando a veces las personas quieren en esos momentos de dificultad negar sus emociones? Y cuando las niegan, las reprimen, las esconden. Quieren al mejor estilo de Rambo, que es al mejor estilo de un robot, no sentir, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no me duele, no me afecta, estoy bien, y reprimen las emociones. El problema de negar las emociones, el problema de reprimirlas, es que las emociones no desaparecen, siguen allí. Y cuando uno no las gestiona por no entenderlas, pues ¿qué pasa? Al yo no expresar mis emociones pensando de una forma funcional para poderlas expresar de una manera que no le haga daño a otras personas, porque uno puede terminar hacerle daño, haciéndole daño a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, y puede perder relaciones o lesionarlas gravemente por la forma en que uno explota, no se desahoga, explota. Y no estoy diciendo que entonces tenga que en un momento de profunda tristeza y siento deseo de llorar, no puedo llorar porque hay que gestionar las emociones, ni más faltaba, llorar, si tienes que llorar, llorar, y si hay que gritar, pues grita, pero hay que saber cuándo lo vas a hacer, delante de quién lo vas a hacer, para que cuando lo hagas, tener mucho cuidado. Prudencia, por favor, prudencia. Pero las emociones, cuando uno las reprime, cuando uno las esconde, ellas no desaparecen, siguen allí. Y uno las reprime de muchas formas. ¿Cómo? Pues negando la realidad. No siento nada y empieza uno a decir, hoy es un día maravilloso, vamos a salir con todo. ¿Y cómo estás? Muy bien, excelente, vamos para adelante. Pero mira que hace poco te pasó tal situación, se acabó tu relación, perdiste tu trabajo, aquel amigo te falló. No, no pasa nada, yo estoy bien, la vida sigue, la vida continúa. Y claro que la vida continúa, pero tú actitud de ese momento no es producto de un pensamiento racional objetivo, sino que son las emociones las que a uno lo están embargando, porque es que yo no quiero sentir eso, yo no quiero. ¿Y de dónde me salió el yo no quiero? Pues de mi mente, yo pensé eso. ¿Y cuál es la manera para solucionar eso? Pienso que es mejor negarlo de alguna forma, reprimirlo, esconderlo, pero como te digo, las emociones no desaparecen y tarde o temprano encuentran un punto de fuga y salen. Es la razón por la cual a veces, por una situación sin mayor trascendencia,
Puede ser que se te cayó algo, un vaso se rompió, mm, no alcanzaste a llegar de pronto a un momento cuando ya voy llegando y llegaste 5 o 10 minutos más tarde con alguien con quien tenías una reunión, una persona importante para vos, algo, el café que serviste estaba frío en lugar de estar caliente y vos sabes que a esa persona le gusta el café caliente y de repente estalla de una forma impresionante y pero ¿por qué? ¿Qué pasó? La gota que rebosa la copa. ¿Cuál copa? ¿Llena de qué? De tantas cosas que uno viene reprimiendo a través del tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante aprender a pensar de cierta forma para que me permita, entendiendo, aprender a gestionar, cómo actuar frente a la vida. Ser, para tener, para estar, bien o mal. Por eso hay que trabajar el ser, mi forma de pensar, mi filosofía de vida. Esto te lo explico detalladamente en mi libro El principio de la doble creación. Te lo dejo acá para que le des una mirada y me contés de paso cuáles son tus experiencias a nivel emocional que vos has tenido y que de pronto a veces te han podido sabotear, haciéndote pasar muy malos ratos, incluso generando dificultades complejas con relaciones que son muy importantes para vos. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y de paso, obviamente, como es usual, te agradezco. Gracias por llegar hasta el final de este video. Nos encontramos en el próximo.